Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Le habla David Rivera, miembro del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de acá de la zona de Mayagüez, haciendo trabajo político dentro de la misión Ezequiel Hugo Morales y siendo moderador y comoderador de este programa radial, La Patria que Queremos, que sale todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por la emisora WKJB. 7:10 AM. Hoy me acompaña mi estimado y querido compañero de lucha, Jorge Tantau. Muy buenos días, David. Buenos días a los radioyentes. Hacemos la aclaración que el trabajo político no es politiquería, como suelen hacer los partidos estos de derecha. Que usted ve la olla de grillo que tienen. Nosotros hacemos un trabajo serio de la política y como debe ser la política, que es el arte de lo posible. Incluso de lo posible dentro del estatus colonial que tenemos nosotros. Y sobre todo, educar al pueblo. También me acompaña mi querido y estimado también compañero de lucha, Jamón Ejer. Saludos a todos, muy buenos días. Muy buen día. Compañeros, tuvimos una actividad el día 11 de enero, domingo pasado, una actividad muy exitosa. Y quiero por este medio pues felicitarlos a todos, ¿verdad? Todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar en ese evento y también darles las gracias por el compromiso de todas las personas que asistieron y pudieron acompañarnos en ese día tan significativo que era el 187 aniversario de Eugenio María de Hostos. Eso es así. Y yo quería que la mayor parte de los que estuvieran allí no fueran independentistas, ¿verdad? Pero eso no suele suceder. De tal manera que los que nos están oyendo por la radio pues se van a enterar de los mensajes. David, pero a diferencia de tiempos pasados, cada vez la actividad que celebra el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, acá en la zona de Mayagüez, cada vez es más concurrida. Eso es así. Ese es el propósito. Eso es un problema porque se queda pequeño el local. Queremos agradecer también al encargado de la facilidad y al estimado amigo Javier Cesani, y también pues agradecer a la administración municipal de Mayagüez porque tuvo la deferencia una vez más este año de concedernos las facilidades del Museo Casa Grande. Perdón, del Museo Pilar de Filló. El Museo Pilar de Filló, disculpa, el Museo Pilar de Filló. A esos efectos, este programa del día de hoy se va a pasar los ponentes, todos los ponentes que estuvieron en la actividad, ponentes como el compañero Jorge Tantau, como la compañera Sonia Santiago, como el copresidente Carlos Vega y Ángel Rodríguez León, que es el otro copresidente. Así que Joe, buenos días. Ya entiendo yo que puedes comenzar con los mensajes de ese día, del día 11. Buen día y buenas tardes. Mi comandante David Rivera, hace como 2 o 3 semanas, me pidió que yo diera la bienvenida. Y yo no le puedo decir que no a David porque todas las semanas me da órdenes
que yo trato de cumplir de acuerdo a mis posibilidades. Y como parte de la bienvenida, pues quiero recordarle, porque yo sé que ustedes lo han oído, unas palabras que nos dijo don Pedro Albizu Campos, no recuerdo el año. Nuestra patria, Puerto Rico, está en plena guerra sin defenderse. Solo un resurgimiento de la moral colectiva puede salvarla. Es importante que recordamos esa palabra. Otra cosa que quiero que ustedes recuerden es que, o que sepan, si los que no lo sepan, hay un filósofo español que se llama Emilio Lledó, que dijo lo siguiente: a mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principal y primeramente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente? Los que estamos aquí tenemos libre pensamiento. Somos seguidores de Eugenio María de Hostos. A nombre del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, la región de Mayagüez, le doy la bienvenida. Y, ¿por qué no decirlo? Hay que trabajar todos los días. Este movimiento que dirige el compañero David Rivera y los otros que lo precedieron, trabajamos todos los días. Y una de las cosas que tratamos de trabajar es lo que tiene que ver con los medios. Es importantísimo los medios, estar en lo que se pueda, prensa, radio y televisión. Eso hizo la Revolución Cubana al triunfo, que estableció su periódico, el Granma, utilizó todos sus medios de propaganda y los difunde, especialmente sus patriotas. Nosotros en La Patria que Queremos, el programa radial que estamos en el año 19, tratamos de hacer eso. La revolución bolivariana que está en el asedio en este momento, implementó también los medios, estar en los diferentes medios. Les convoco para que en la medida de lo posible, nosotros lo más que tenemos a nivel isla, del independentismo, de los seguidores de don Pedro Albizu Campos y Eugenio María de Hostos, es personas que pueden llevar a cabo unos podcasts para discutir los asuntos que manosean, que arañan, programas como Jugando Pelota Dura y otros más, donde han invisibilizado al independentismo. No podemos esperar que ellos nos llamen, porque incluso lo que hacen es que nos dan una pésima oportunidad para expresarnos. El otro día me sentí tan incómodo con cómo trataron a Adrián González, del Partido Independentista Puertorriqueño, tan recientemente con los sucesos de Venezuela. Así que nosotros, en la medida de lo posible, además del programa de radio, puede originarse en San Juan, en donde quiera que sea, pero sí hacerlo, para poder conversar, para poder discutir los diferentes temas. Yo que me paso ahí en YouTube mirando esos programas, veo cómo se discute esto. No me puedo extender mucho porque yo sé que Ángel, que lleva unos cuantos como moderador allí, cuando uno se sale un poco del tiempo, te lo deja saber. Así que yo, con el corazón en la mano, les doy la bienvenida y además les recuerdo que el pueblo que no conoce su historia, y allí en La Patria que Queremos tratamos de que la gente conozca su historia, viene obligado a repetirla. Palabra de Jorge Santayana. Con eso les convido para que dediquemos todo lo que nos falta del resto de nuestras vidas, de esa juventud que tenemos, no en términos de días, sino en el espíritu, nos dediquemos a hacer ese trabajo. Y con esto termino, le estoy tratando a nivel del organismo. Mayagüez tiene 19 pueblos. Si identificamos esos 19 pueblos y vamos una vez en la semana o en el mes si se quiere, y nos paramos con unos altoparlantes o lo que sea, podemos conversar con aquellos que lleguen. Y de esa manera nosotros podemos hacer patria y podemos educar. De nuevo, gracias, y vamos a tener grandes oradores, que estoy seguro que no van a decir imbecilidades, porque tienen pensamiento crítico y lo demuestran de día a día. Ese es el caso de Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra, de Ángel, nuestro copresidente, de nuestros dos copresidentes, Carlos y Ángel Rodríguez. Con eso vamos a estar en sintonía en todo momento. Cuídense.
Gracias, Jorge. Bueno, ya Tantao presentó al próximo orador, que es un compañero que emblematiza lo que ha sido el tránsito de líderes jóvenes a líderes nacionales. Lo vimos desde muchachitos, cuando yo era muchachito también. Y hoy es, que no hace mucho tiempo, dicho sea de paso, y hoy es flamante copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, un cuadro, un compañero y un individuo extraordinario. Él es Ángel Rodríguez León. Adelante, Ángel. Gracias, Manolo. Muy bien. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, felicitar al Comité de Mayagüez, aunque ya se ha mencionado. Me gustaría resaltar, lo hice ayer también en el programa de radio, que esta actividad conlleva mucho trabajo, mucha planificación. Este es el trabajo de meses y meses, dirigido por David Rivera y acompañado y apoyado por los demás compañeros y compañeras de Mayagüez. David, a lo mejor para el año que viene un local más grande. Ojalá y siempre, ¿verdad? Ese sea el problema que tengamos. Eso es así. Como sabemos, esta conmemoración del natalicio número 187 de Eugenio María de Hostos se da en una coyuntura internacional y nacional bien particular, y es una coyuntura que merece ser analizada brevemente, porque tampoco voy a abusar de su tiempo, como ya le prometí al compañero Federico Coma, porque ese análisis es necesario para tomar decisiones correctas en nuestro accionar político. Así que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. El año 2026 comenzó con la noticia de la agresión estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente, compañero Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Este acto vil y violatorio del derecho internacional y hasta de la propia legalidad gringa ocurre luego de meses de provocaciones, con un despliegue increíble de aparato militar frente a las costas venezolanas, y luego del asesinato de más de 100 personas en el Caribe y en el Pacífico colombiano. También habían incluso recurrido a la piratería, robando barcos petroleros, y el gobierno de Estados Unidos, luego de su agresión a Venezuela, amenazó a Colombia, México, Nicaragua y a Cuba, que está siendo ahora mismo también asediada por las fuerzas militares estadounidenses, los amenazó como sus posibles próximas víctimas. Y su presidente, como sabemos, también ha retomado el tema de Groenlandia, y esa comunidad, esa Unión Europea, vergonzosamente no ha sabido sacar la cara por lo que es uno de sus miembros, ¿verdad? Se trata de un relanzamiento, como ya se ha dicho y lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos, un relanzamiento de la doctrina Monroe en un intento por parte de Estados Unidos por recuperar parte de su hegemonía perdida. Desde el otro lado del mundo, pero muy cerca de nuestros corazones, a partir del 2023 hemos visto, en tiempo real prácticamente, la actual etapa del genocidio en contra del pueblo de Palestina. Sé que todos y todas nos hemos indignado hasta la rabia cuando vemos esas imágenes de lo que está pasando en Palestina, y sobre todo la total impunidad que está teniendo el Estado sionista de Israel con el apoyo absoluto de Estados Unidos. Acá en Puerto Rico, reducto del colonialismo, también estamos padeciendo de los excesos del poder. Privilegiados llegan a quedarse con nuestros mejores y más apreciados recursos y paisajes, ignorando o violando la legislación ambiental y de planificación, con el beneplácito del gobierno colonial que incluso cambia y altera las leyes ambientales para complacer a estas personas que están llegando. El resultado es desplazamiento poblacional, desarticulación de comunidades y enajenación de bienes que le pertenecen a nuestro pueblo. La proyectada construcción de esencia sería, si lo permitimos, y no lo vamos a permitir, estoy seguro de eso, una monumental afrenta a nuestra naturaleza y nuestro pueblo. Todo esto sucede mientras las medidas neoliberales impulsadas por la Junta de Control Fiscal y avaladas por administraciones coloniales afectan directamente la vida del pueblo trabajador puertorriqueño. La desigualdad aumenta y la mera sobrevivencia se hace cada vez más difícil para amplios sectores de la población. Para completar el cuadro, y este es el tema al cual estamos dedicando esta actividad, el año pasado la presencia y actividad militar yanqui en nuestro archipiélago aumentó drásticamente.
Nuestra querida isla nena de Vieques es un recordatorio vivo del daño que puede causar la presencia militar extranjera. Recordamos que por más de 60 años se estuvieron llevando a cabo prácticas que ponían en riesgo la salud, ponían en riesgo y afectaban el ambiente. Y también recordamos cómo posiblemente muchos de los que estamos aquí participamos de la lucha victoriosa para sacar a la Marina de Vieques y seguimos siendo el mismo pueblo que logró esa hazaña. Recordamos también con indignación que nuestro suelo ha sido utilizado como plataforma para agredir a naciones hermanas, incluyendo el fracasado intento de invasión contra Cuba en 1961, la invasión contra la hermana República Dominicana en el 65, contra Granada en el 83, contra Panamá en el 89. Hace 8 días se repitió la historia, esta vez contra Venezuela. En días recientes, las Fuerzas Armadas yanquis están teniendo la insolencia de pasearse por las calles, por los parques, por el Morro, por el edificio de Vallajá, como diciéndonos que nos tenemos que acostumbrar a esa presencia militar que es violenta por su propia existencia. Puerto Rico es una nación ocupada militarmente y ese despliegue de lo militar es sencillamente una provocación contra nuestro pueblo. El uso de nuestro suelo, aire y jóvenes por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses es una de las manifestaciones más descarnadas del colonialismo al que está sometida nuestra nación. Durante la última década, Estados Unidos le ha ido quitando el disfraz que quiso ponerle a nuestra condición colonial. Este aumento que vemos en la presencia militar es otro recordatorio vivo de nuestra subordinación política en pleno siglo XXI. Lo que propongo, compañeros y compañeras, en la línea ostosiana del análisis riguroso de la realidad para poderla transformar, es que visualicemos las situaciones antes mencionadas como parte de un todo, tanto las que se dan a nivel nacional de Puerto Rico como lo que está pasando a nivel internacional. Se trata de un sistema económico y social insaciable en su hambre de recursos. Los que se creen dueños del mundo lo quieren todo: petróleo, minerales, tierras raras, recursos hidráulicos, bellezas naturales, posicionamiento estratégico. Y están organizados. Los multimillonarios sí saben a qué clase social pertenece y defienden sus intereses de clase en todas las decisiones que toman. El avance de la ultraderecha a nivel mundial, si bien tiene factores propios de cada sociedad, debe ser entendida principalmente como parte de la ofensiva de un capitalismo salvaje dispuesto a hacerse con lo que queda del planeta. Los gobiernos que defienden la soberanía nacional y el derecho de sus pueblos son un obstáculo. Otro obstáculo lo es el derecho internacional, fundamentado en la soberanía de las naciones y en la diplomacia. Las organizaciones internacionales, los derechos humanos, la defensa de la naturaleza también son estorbos que eliminar. Y compañeros y compañeras, yo estoy consciente que ni el derecho internacional ni la ONU han sido en otros momentos obstáculos para los planes imperialistas. Lo que pasa es que el cinismo y el descaro que estamos viendo en las palabras del presidente de Estados Unidos, cuando dice claramente que su interés es la industria petrolera venezolana, nos hace pensar que estamos pasando a otra etapa donde ya ni siquiera hay que guardar las apariencias con respecto a lo que son los planes del imperialismo. La justificación inicial del supuesto narcoterrorismo se desdibuja en el discurso oficial estadounidense. Sus propias agencias reconocen que el famoso cartel de los soles nunca existió. El despliegue de fuerza por parte de Estados Unidos, lejos de tratarse de un ejercicio desde la fortaleza, es una manifestación de la reducción de su influencia y prestigio mundial frente al avance de otros actores internacionales. Luego de la caída de la Unión Soviética, cuando se hablaba de un absurdo fin de la historia y de la desaparición del socialismo como opción para los pueblos, Estados Unidos y sus aliados se vieron como ganadores ante los cuales no habría fuerza que se opusiera. Sin embargo, la embestida capitalista, con su desmantelamiento del llamado Estado benefactor y el avance del neoliberalismo, agudizó las desigualdades y las contradicciones de clase. Desde nuestra América surgieron alternativas al capitalismo salvaje. Los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, por mencionar algunos, buscaron vías para avanzar en el camino de una verdadera independencia y de construcción de sociedades más equitativas. Junto a Cuba y Nicaragua formaron un bloque progresista, cada cual desde las necesidades de su contexto nacional, pero en rescate de la idea bolivariana de unidad regional y una clara visión antiimperialista. Nos encontramos en este momento en plena reacción de la derecha. Las élites oligárquicas tradicionales latinoamericanas claman a su aliado de siempre, Estados Unidos.
Ofrecen la soberanía de sus naciones a cambio de que se les devuelva el poder y el prestigio y la posición social que habían tenido previamente. María Corina es un ejemplo claro de eso. En Estados Unidos, el imperialismo sin disfraces como política exterior, al imperialismo, sin disfraces como política exterior, se suma una política interna fascista. En ese país se ha entronizado el supremacismo blanco, el odio a los inmigrantes, la burla hacia la diversidad y el desprecio hacia derechos conquistados con siglos de lucha. En fin, que se trata de una manifestación de la lucha de clases a nivel mundial. Nosotros y nosotras desde Puerto Rico, parte integral de América Latina y el Caribe, somos parte de esa lucha. Quienes trabajamos por la independencia como herramienta para la construcción de una sociedad superior, equitativa, justa y solidaria, sabemos de qué lado estamos. Por eso el pasado 3 de enero, en apenas unas horas después de la agresión a Venezuela, la izquierda puertorriqueña salió a las calles a protestar y llevamos a cabo una manifestación extraordinaria e importante frente a ese símbolo del poder yanqui que es el Tribunal Federal en la calle Chardón. Lo mismo sucedió en otros muchos lugares frente a las embajadas gringas en distintos países del mundo, a pesar de que los medios de comunicación lo único que estaban cubriendo era a los que estaban celebrando el ataque contra Venezuela. La solidaridad la solidaridad desde Puerto Rico cobra una importancia particular por el papel que el imperio nos ha impuesto de base militar, de portaaviones en medio del Caribe desde el cual realizar sus ataques. Que se sepa que en esta nación hay dignidad suficiente para denunciar las barbaridades del imperio y para reciprocar la solidaridad que ha tenido siempre la revolución bolivariana de Venezuela, así como Cuba, que también está siendo amenazada, como ya mencionamos en este momento. En este contexto, se hace más necesario que nunca el fortalecimiento de los lazos de solidaridad con las fuerzas progresistas y socialistas de América Latina, el Caribe y el mundo. Esta es una tarea, como sabemos, que el MIN asume con mucha seriedad y de la cual podemos sentirnos orgullosos, el trabajo internacional. Somos internacionalistas y latinoamericanistas como lo fueron Hostos, Betance, Martí y Bolívar. Es momento de unirnos más a nuestros aliados y tener muy claro dónde están y quiénes son nuestros enemigos. Ahora bien, aunque señalo que se trata de un escenario global y que así debemos visualizarlo, nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad primaria con el adelanto de las causas justas aquí en nuestra nación. Adelantar la obtención de nuestra independencia por todos los medios posibles es ponernos del lado de los pueblos que hoy tienen que defender una independencia que creían ya conquistada. En este 2026 nos toca elevar los niveles organizativos, nos toca fortalecer nuestras herramientas de conocimiento y análisis, teniendo mucho cuidado con la desinformación tan propia de esta época que la llaman la época de la posverdad. Hay que tener mucho cuidado con qué información consumimos y sobre todo cuál compartimos. Nos toca afinar nuestras formas de comunicación con el resto del pueblo y educar sobre las ventajas de tener en nuestras manos todos los poderes soberanos. Es momento de defender en todos los espacios nuestro derecho a la libre determinación e independencia, y entiendo que esta es la mejor forma de honrar el pensamiento y el legado y la obra y la acción de Eugenio María de Hostos, redoblando nuestra lucha y recordando y asumiendo siempre a ese Hostos revolucionario, a ese Hostos conspirador, a ese Hostos independentista, que es el que nos guía junto a otras muchas grandes figuras y muchas mentes extraordinarias en nuestro accionar político. Que viva Puerto Rico libre, seremos libres. Excelente, Ángel, muchas gracias. Seguimos saludando a unos compañeros muy especiales como el hermano Gianni Velázquez Díaz, representante del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, por allí está. Y la doctora Carmen Vega Olivencia, presidente de Damas Hostosianas. ¿Dónde está la doctora Vega? Saludos. Hola. Bueno, gente, ustedes se acuerdan bien quién fue doña Eve Pastor de Bonafini, la madre de la Plaza de Mayo. Nosotros tenemos también nuestra Eve Pastor, una compañera que yo creo que tiene el récord de Guinness del número de piquetes que ha organizado, con mucho honor.
y ella pertenece a la Dirección Nacional del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Ya ustedes la presentaron con la vista. La querida compañera Sonia Santiago Hernández. Adelante, Sonia. Muchas gracias. Quedan unos asientos aquí, 2 o 3 asientos, así que veo personas que están de pie. Muchísimas gracias. Un saludo bien cariñoso, bien solidario a todas las personas de buena voluntad de este oeste de Puerto Rico, que ha sido semilla increíble, unas raíces extraordinarias de nacionalidad, de defensa de lo nuestro y de solidaridad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al MIN, del cual soy parte, ya ven. Y nada, honramos hoy en el 187 aniversario del natalicio de nuestro gran Eugenio María de Hostos, a honra de ustedes mayagüezanos nacidos aquí. La filosofía de Eugenio María de Hostos está profundamente vinculada a la independencia de Puerto Rico, no solo como un objetivo político, sino como un proyecto ético. Vivamos la moral, que es lo que nos hace falta. Cita de Eugenio María de Hostos. Es un proyecto educativo, ético y moral para la formación de un pueblo libre. Para Hostos, la independencia no era un capricho político, sino un derecho natural y un deber moral de los pueblos. Un país dominado no puede desarrollarse plenamente. Un país dominado necesita desarrollar su conciencia colectiva, su ética social y su capacidad creadora. Y eso solo puede lograrse con la sagrada independencia. Un pueblo que es necesario que tenga la independencia para que tenga dignidad humana. Y cuando nosotros y nosotras en la calle encontramos ese montón de personas que nos dicen, qué bueno que está Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, que nos defiendan, ¿de qué? No tienen dignidad. Lamentablemente hay una desinformación extraordinaria y es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras luchar con esos mitos, tratar de educar para la paz y educar con la dignidad que nos enseñó Hostos. Hostos concebía la educación precisamente como el instrumento principal de emancipación. Criticó duramente la educación colonial, la enseñanza memorística, la formación de súbditos obedientes. Que eso es lo que estamos viendo en el Puerto Rico de hoy. Mucha gente obedeciendo los mandatos de la actual gobernadora republicana y de Donald Trump. Propuso una educación científica, racional, ética y orientada al pensamiento crítico, del cual hablaba el compañero Jorge Tantau ahorita. Sin educación liberadora no hay independencia real. Hostos rechazaba el individualismo egoísta. La independencia debía producir ciudadanos responsables, comprometidos con el bien común y conscientes de sus deberes cívicos. Debía y debe, porque esto es una agenda que tenemos inconclusa y es responsabilidad nuestra lograr que se logre la independencia en nuestra nación. Hostos defendió la Confederación Antillana, la independencia solidaria entre las Antillas. El antillanismo combatía el colonialismo europeo, advertía contra el expansionismo de Estados Unidos y proponía soberanía con cooperación regional. Un visionario extraordinario, Eugenio María de Hostos, tan reconocido en nuestra América Latina, en Chile, en República Dominicana, donde en ambos países organizó el sistema de educación pública. Entiendo que en Puerto Rico le debemos mucho a Eugenio María de Hostos y no estamos realmente a la altura de sus mandatos, de su conciencia. Hostos
Fue uno de los primeros pensadores antillanos en alertar sobre el peligro del imperialismo estadounidense. Denunció la sustitución de un colonialismo por otro. Para él, la verdadera independencia exige soberanía política, económica y cultural. Hostos denunció la militarización y la fuerza bruta, defendiendo el derecho y la democracia. Se opuso a la ocupación militar estadounidense en Puerto Rico. Defendió el uso de la razón y de la moral sobre el poder militar. Pregunto yo, ¿cuántos aquí presentes tenemos familiares militares, veteranos o activos? Demasiados. Esta es la pregunta que siempre las Madres contra la Guerra hacemos cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a las universidades, cuando vamos a las iglesias, a los foros donde nos permiten hablar, en las plazas públicas de nuestro querido Puerto Rico, y siempre invariablemente la gente alza la mano. En Puerto Rico, nación caribeña y latinoamericana, abrazamos la paz con justicia. Sin embargo, 200,000 puertorriqueños y puertorriqueñas han peleado en guerras imperialistas colonizadoras de Estados Unidos, aunque nosotros jamás le hemos declarado la guerra a ningún país. De esos, más de 1,000 han fallecido. Hay algunos muertos en vida. Les quiero decir que aquel discurso que mi hijo hace 23 años me decía, cuando entraron a invadir a Irak y él estaba entre los invasores, me decía: mami, ¿por qué tú te opones? Nosotros vamos a salvar al mundo de las armas de destrucción masiva que Saddam Hussein tiene. Lo que se descubrió después es que era una fábrica de producción de leche en polvo para niños. Este es el tipo de discurso y de mentira que se les está diciendo hoy por Peter Hegseth y por Donald Trump a los militares que están activos en el Caribe, que van a salvar a los estadounidenses de drogadicción, porque el narcotráfico viene de Venezuela. Señores y señoras, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador entre Venezuela e Irak? El petróleo. ¿Por qué invadieron a Afganistán? Por el gas natural. ¿Por qué estamos en lucha por la paz en Palestina, que le están robando su petróleo y su gas natural y no le están dando el reconocimiento y la devolución del dinero? Como decía Ángel ahorita, lo están haciendo impunemente, con la mayor transparencia, sin vergüenza ni pudor alguno. Tenemos una agenda enorme ante nosotros y nosotras para educar a nuestro pueblo de lo que realmente está ocurriendo en las guerras de rapiña de los Estados Unidos. Puerto Rico es un pueblo pensante, pero ese pensamiento está en gran medida distorsionado por todas las sartas de mentiras que les dice en la escuela misma, a través de los libros escritos precisamente por los colonizadores. Así que tenemos mucho trabajo. Este próximo martes tenemos el piquete número 114 frente al Consulado Sionista de Israel, que ubica en la esquina de la calle Bolivia con la Ponce de León en Atorrey. A ustedes aquí en Mayagüez tienen también todos los últimos viernes de mes, frente al Mayagüez Mall, un grupo liderado precisamente por el MIN, por el compañero David López Rivera, una manifestación a favor de Palestina. Tenemos que tirarnos a la calle. La constancia es muy importante. Tenemos que lograr trascender la prensa comercial que está comprada por IPAC, por ejemplo, IPAC, que es un grupo de inversores judíos sionistas que compran conciencias. El canal 11, por ejemplo,
aquí en Puerto Rico, el dueño es Lieberman, un judío sionista que le prohibió a sus periodistas que cubrieran los asuntos sobre Palestina. Pero esta que está aquí está cola. A mí me invitan cada vez porque ellos, bueno, hablan de otras cosas, y entonces ahí estoy yo, la gran doctora, entre comillas. Yo no me quiero, eso es bobería, eso de doctora, eso es, miren, nacimos desnudos, morimos un día, eso de doctorado, pero nos abre puerta a veces, así que hay que usarlo de vez en cuando. Pues ahí estamos. Entonces seguimos, la consistencia es muy importante, y este próximo el sábado que viene, el 17 de enero, estaremos frente a la base aérea Muñiz en Carolina a las 4 de la tarde, y espero aquellos de ustedes que puedan acompañarnos, encantada. Ya invité a que el MIN a través de Ángel sea representado. Es importantísima la participación del pueblo en todas estas manifestaciones. No podemos normalizarles. Miren, aquí cerquitita en Aguadilla, en el 1939, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desapareció la barriada San Antonio, la barriada Borinquen, para convertir esos terrenos en lo que luego se conoció como la base Ramey, desde la cual en el 1954 se fue a invadir a Guatemala, donde estaba el presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jacobo Arbenz que no le gustaba a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Él estaba proponiendo una reforma agraria que no le gustaba a la United Fruit Company, que en ese momento era dueña de más del 50% del terreno en Guatemala. Así que la United Fruit Company habló con la CIA, que a su vez habló con las Fuerzas Armadas, y ¿qué hicieron? Depusieron a Jacobo Arbenz, después de lo cual Guatemala se vio malévolamente invadida por dictadores. Eso fue horrible, hasta yo tuve que ir allá con ayuda humanitaria, íbamos con el proceso de acompañamiento a los familiares que tenían personas desaparecidas, porque más de 69,000 personas desaparecieron en Guatemala, auspiciado ese sistema dictatorial por Estados Unidos, cuando la época de Ronald Reagan. Así que, ¿de dónde salieron a invadir a Guatemala? Vergonzosamente para nosotros y nosotras, desde la base Ramey. Así hicieron cuando quitaron terrenos y cuerdas de terreno, 900 y pico de cuerdas, 749 cuerdas, para hacer lo que es hoy la base Buchanan en Guaynabo, Bayamón. Están en Ceiba, están en Buchanan, están en todos lados. Así que no nos podemos normalizar. Les exhorto a que nos acompañen en nuestra denuncia. Que viva Puerto Rico libre, que viva la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos en resistencia. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Bravo por Sonia, bravo. Gracias. Nuestra admiración a la querida compañera Sonia. Bueno, ya estamos terminando y vamos a recibir aquí a otro compañero valiosísimo que lo vimos desarrollarse a lo largo de todos estos años. Comenzó siendo uno de los cuadros más importantes del MIN en la zona de Arecibo y ahora es copresidente, el compañero de Carlos Vega. Adelante, Carlos. Gracias, Manolo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me uno a las palabras de los compañeros que me han precedido, desde Tantao hasta la compañera Sonia. Y hoy, a 187 años del natalicio de Eugenio María de Hostos, nos reunimos para recordar no solo su figura, sino también la fuerza luminosa de un pensamiento que continúa todavía hoy siendo brújula para Puerto Rico y para todo el Caribe. Hablar de Hostos es convocar la historia, la ética, la educación
la identidad y sobre todo el anhelo profundo de libertad que marcó su existencia y su obra. Eugenio María de Hostos nació en un Puerto Rico sometido a un orden colonial que limitaba las posibilidades de justicia y desarrollo de su gente. Sin embargo, desde muy temprano comprendió que su patria no era únicamente una porción de tierra bajo un régimen político. Era un conjunto de seres humanos con derecho a construir un destino propio. A lo largo de su vida, Hostos fue escritor, educador, sociólogo, político, defensor incansable de los derechos humanos y activista por la independencia puertorriqueña y la unidad de los pueblos caribeños y latinoamericanos. Pocas figuras han encarnado con tanta claridad la convicción de que el ser humano puede transformarse y transformar su mundo a través del pensamiento crítico, la educación y la acción ética. Hostos creyó en la posibilidad de un Caribe concertado, libre de dominación imperial, unida por la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural. Su visión caribeña no fue romántica ni superficial. Fue una propuesta profundamente política y estratégica para garantizar que pueblos pequeños, fragmentados y muchas veces explotados pudieran encontrar fortaleza en la unión y dignidad en la independencia. Hoy, 187 años después, Puerto Rico continúa enfrentando interrogantes fundamentales sobre su futuro político, económico y social. Y es en este contexto que la figura de Hostos adquiere una pertinencia extraordinaria. Su pensamiento independentista no fue una postura ideológica rígida, sino una reflexión ética sobre la dignidad humana. Para Hostos, ningún pueblo podía realizar plenamente su potencial sin el control de su propio destino. La dependencia política era, a su juicio, una forma de limitación moral y un obstáculo para el desarrollo integral de la sociedad. Cuando Hostos defendía la independencia, defendía a la vez el derecho de Puerto Rico a diseñar sus propias instituciones, a forjar su propio sistema educativo, a desarrollar su economía en armonía con nuestras necesidades y capacidades, y a ejercer plenamente su ciudadanía dentro del concierto de las naciones libres. Esa filosofía cobra nueva vigencia en un país que hoy enfrenta limitaciones estructurales impuestas por leyes federales, controles fiscales externos, remilitarización de nuestro territorio y una relación política que muchos consideramos insostenible. La pregunta por la autodeterminación e independencia que tanto ocupó a Hostos continúa siendo hoy una de las interrogantes de nuestro tiempo. Vivimos en un momento histórico de enorme gravedad, lo han comentado los compañeros que me han precedido. Lo que estamos presenciando hoy no son hechos aislados ni coyunturales, son violaciones abiertas y sistemáticas a la soberanía de las naciones y a los derechos humanos de los pueblos. Se trata de una ofensiva global que pretende normalizar la guerra, la ocupación, el despojo y la represión como herramientas legítimas del poder. Cuando se bombardea a un pueblo, cuando se bloquea económicamente a una nación, cuando se le arrebata a una sociedad su derecho a decidir su propio destino, no solo se agrede a esa nación en particular, se erosiona el andamiaje mínimo de legalidad y convivencia internacional que la humanidad ha construido tras siglos de lucha. También es profundamente actual la mirada caribeña de Hostos. En una época en que las tensiones globales
y las desigualdades económicas amenazan la estabilidad de nuestra región, Hostos nos recuerda la importancia de reconocernos como parte de un archipiélago cultural, histórico y político que comparte luchas y aspiraciones. Su visión de un Caribe unido por la cooperación, la justicia y el respeto mutuo ofrece una alternativa en tiempos en que los pueblos pequeños como el nuestro enfrentan desafíos enormes. El cambio climático, la vulnerabilidad económica, los vaivenes migratorios, la deuda, la dependencia de mercados externos y la fragilidad de las infraestructuras. Hostos entendió que un Puerto Rico aislado estaba condenado a la debilidad, pero un Puerto Rico conectado al Caribe podía encontrar fuerza en la colaboración. Hoy, ante un mundo convulso, su llamado a la integración caribeña y latinoamericana recobra valor estratégico. Nos invita a pensar más allá de los límites geográficos y a insertarnos en una comunidad regional con la que compartimos historia, lengua, desafíos y sueños. El ataque permanente contra Venezuela, el genocidio que sufre el pueblo palestino ante la mirada cómplice de las grandes potencias, las intervenciones militares, los golpes blandos y las sanciones económicas que asfixian pueblos enteros, como es el caso de Cuba, están profundamente conectados con lo que vivimos aquí en Puerto Rico. Aunque los contextos sean distintos, el patrón es el mismo. Aquí lo vivimos en forma de militarización creciente, del intento constante de enajenarnos nuestros recursos naturales, de la privatización de servicios esenciales, del desplazamiento de nuestras comunidades y de la negación de nuestros derechos políticos más básicos. En todos los casos, se trata de pueblos a los que se le quiere reducir a territorios disponibles, a espacios explotables, a pura mercancía. Nada de esto ocurre por casualidad. Lo que motiva y enlaza a estas situaciones es claro y contundente. El deseo insaciable del imperio de hacerse para su beneficio de los recursos del mundo. No importa dónde estén ubicados, no importa qué consecuencias generen para los pueblos cuyos derechos se violentan y a quienes se despoja. Como decía el compañero Ángel, agua, tierra, minerales, energía, fuerza de trabajo, posiciones geoestratégicas, todo es objeto de disputa. Cuando un gobierno decide defender sus recursos o priorizar el bienestar de su pueblo, como es el caso de Venezuela, se convierte automáticamente en enemigo. Cuando un pueblo resiste, se le criminaliza. Cuando una nación se niega a someterse, se le castiga, como están haciendo con Cuba. Para lograr este objetivo, el poder económico y político dominante ha recurrido a desmantelar la legalidad internacional, a vaciar de contenido organismos multilaterales, a atacar gobiernos soberanos y a lesionar derechos fundamentales. Vemos cómo se justifican invasiones, bloqueos y masacres con un discurso cínico de democracia, seguridad o de combate al narcotráfico y al terrorismo. Este retroceso histórico no es otra cosa que un regreso a prácticas fascistas. Hay que llamarlo por su nombre. Son prácticas fascistas. La ley del más fuerte, la deshumanización del otro, la naturalización de la violencia y el desprecio absoluto por la autodeterminación de los pueblos. Debemos preguntarnos entonces, ¿quién es el criminal? ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el que usa el terror como arma? Hostos defendió con claridad
la soberanía, la educación y la integración regional, como pilares de la emancipación verdadera. Para él, no bastaba con cambiar de bandera, había que formar ciudadanos conscientes, capaces de pensar críticamente y de resistir toda forma de dominación, viniera de donde viniera. Martí, el apóstol cubano, coincidía plenamente en esta visión ética de la política cuando afirmó: patria es humanidad. Esta frase nos recuerda que la verdadera independencia no puede construirse sobre la exclusión, el racismo, el desprecio cultural o la subordinación económica. En ese sentido, las expresiones contemporáneas de algunos sectores del gobierno estadounidense que reducen a América Latina a un problema migratorio, de seguridad o de recursos, revela una preocupante falta de comprensión histórica y humana de nuestra región. Sin embargo, ni Hostos ni Martí fueron pensadores del resentimiento. Ambos creían en el diálogo entre los pueblos, en la cooperación justa y en una relación hemisférica basada en el respeto mutuo. Lo que rechazaban, de plano, era la imposición, la tutela y la negación del derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Hoy, el desafío para el Caribe y América Latina no es solo resistir las presiones externas, sino también superar nuestras propias divisiones internas, nuestras élites complacientes y nuestras debilidades institucionales. Como advertía Martí, un pueblo que se somete perece, pero también perece el pueblo que no se educa, que no se organiza y que no piensa su lugar en el mundo con voz propia. En conclusión, frente a las acciones y discursos del gobierno de los Estados Unidos en nuestra región, el pensamiento de Hostos y Martí nos ofrece algo más que crítica, nos ofrece una brújula ética y política. Nos recuerda que el Caribe y América Latina no están condenados a la subordinación, pero tampoco podemos improvisar nuestro futuro. Al mismo tiempo, este poder que combatieron Hostos y Martí afianza su control sobre los territorios que ya domina. En algunos casos lo hace de forma indirecta, mediante el neocolonialismo, la deuda, las corporaciones y las élites locales subordinadas. En otros, como en Puerto Rico, lo hace de manera directa, colonial, sin ni siquiera el pudor de disimularlo. Aquí se gobierna sin el consentimiento del pueblo, se imponen juntas, se legisla para el capital y se administra la crisis como una oportunidad de negocio para los grandes inversionistas. Frente a este panorama, nuestra respuesta no puede ser el miedo ni la resignación. Al contrario, ante estos intentos es indispensable fortalecer las luchas de los pueblos, ampliar las redes de solidaridad internacional y construir frentes comunes de resistencia. Ningún pueblo puede enfrentar solo a un sistema global de dominación. La causa de Palestina y del pueblo saharaui es la causa de Puerto Rico. La defensa de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia, es la defensa del derecho de todos los pueblos a decidir su camino. Nuestra lucha está profundamente entrelazada con la de millones que hoy resisten en África, en Asia, en América Latina y en el Caribe. Hablar hoy de la situación geopolítica del Caribe y de América Latina exige algo más que el análisis de coyunturas inmediatas. Exige memoria histórica, claridad ética y una mirada profunda sobre el poder. En este sentido, las expresiones y acciones del gobierno de los Estados Unidos, sean diplomáticas, económicas, militares,
o incluso simbólicas, no pueden evaluarse sin considerar la larga historia de relaciones asimétricas que han marcado a nuestra región desde el siglo XIX hasta nuestros días. En nuestro caso particular, esto implica mantener la lucha en defensa de nuestros recursos, nuestro territorio y nuestros derechos. Como decían los compañeros, nos están queriendo quitar la patria material, el proyecto Esencia, el proyecto de ley que quieren destruir el corredor ecológico del noreste. Todo esto son acciones que lo que buscan es privarnos de nuestro territorio y tenemos que combatirla. Implica organizarnos en nuestras comunidades, educarnos políticamente, denunciar el coloniaje y avanzar con claridad y firmeza en el camino hacia la independencia. No como un gesto simbólico, sino como una necesidad histórica para garantizar la dignidad, la justicia social y la supervivencia de nuestro pueblo. Y aún en medio de tanta adversidad, debemos cerrar con esperanza. La historia demuestra que los pueblos, cuando toman conciencia de su fuerza, son imparables. Ningún imperio ha sido eterno. Ninguna dominación ha logrado sofocar para siempre el deseo de libertad. Nuestro pueblo ha resistido por más de un siglo al imperialismo estadounidense y sigue de pie. Esa capacidad de lucha vive en nuestra memoria colectiva y se renueva en cada generación. Por eso es vital educarnos en el pensamiento de nuestras grandes figuras latinoamericanas. De Bolívar, que soñó una América libre y unida. De Martí, que nos enseñó que patria es humanidad. De Betances, que entendió la libertad, que entendió que la libertad no se pide, se conquista. Y de Hostos, que nos legó una ética de justicia, educación y compromiso con los pueblos. En sus ideas encontramos no solo inspiración, sino herramientas para pensar y transformar nuestro presente. Hoy celebramos a Hostos, pero también celebramos la posibilidad de un Puerto Rico inspirado en su legado, que pueda asumir plenamente su destino. Un Puerto Rico que se atreva a soñar con la libertad, con la justicia social, con la unión caribeña, con la educación como fundamento del progreso. Un Puerto Rico que no renuncie a la esperanza, porque la esperanza es la primera forma de libertad. Al recordar a Eugenio María de Hostos, recordamos lo que podemos llegar a ser y asumimos el compromiso de seguir trabajando por un país que, como él soñó, sea libre, educado, solidario y profundamente humano. Que este natalicio 187 sea un llamado a renovar nuestra responsabilidad con Puerto Rico, con el Caribe y con nosotros mismos. Que nos inspire a continuar su obra, a mantener viva su visión y a caminar hacia un futuro digno, justo y verdaderamente nuestro. La integración solidaria, la defensa de la soberanía, el respeto a la dignidad humana y la conciencia histórica no son consignas del pasado, son tareas urgentes del presente. Como pueblos, estamos llamados, como decía Martí hoy como ayer, a poner los árboles en fila, no contra nadie, sino a favor de nuestra propia dignidad. Compañeras y compañeros, estamos llamados por Hostos a la victoria. Estamos llamados a la lucha consciente, solidaria y organizada. Y mientras haya pueblos que resistan, mientras haya memoria y dignidad, habrá futuro. En honor a Hostos, sigamos construyendo patria. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos!
MR Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.